dijo, yo debo ir y conocer a esta mujer cristiana y quiero aprender el secreto de su vida sencilla y feliz. Esta mujer fue al pueblo y cuando tuvo a esta mujer cristiana delante de ella, le dijo, ¿eres tú la mujer con la gran fe? A lo que respondió la cristiana, no, yo no soy la mujer de la gran fe. Yo sí soy la mujer con fe en el gran Dios. Amén, hermanos. Y todo hijo de Dios, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la ocupación, no importa la preparación, la nacionalidad, el color de tu piel, no importa. Debemos confiar en el gran Dios del universo, el creador de todas las cosas, el poderoso, el omnipotente, el sabio, el misericordioso, el tierno, el amoroso Dios de todos sus hijos. Pero, ¿cómo tener fe? ¿Cómo hacer que nuestra fe sea grande? ¿Hay vitaminas que puedo tomar? ¿Hay pastillas que van a fortalecer mi fe? ¿Hay medicinas, bebidas en los supermercados a la disposición de los hijos de Dios para tomar y edificar la fe? No, hermanos, no jóvenes, no niños, no damas, no hermanos, no hay vitaminas, no hay inyecciones, no hay jarabes, no hay nada que pueda fortalecer tu fe. Únicamente, estimados hermanos, es con la palabra de Dios. No hay nada en el supermercado que tú puedas tomar para hacer crecer tu fe. La fe viene de Dios. La fe es el testimonio de tu creencia. Eso es la fe. Lo que tú vives, cómo reaccionas, cómo actúas ante las diversas situaciones de tu vida. La fe testifica tu creencia. La fe nos permite ver lo que otros no pueden ver o hacer. ¡Qué maravilla! Que con la fe yo pueda llegar hasta las mansiones celestiales, hasta los atrios del Todopoderoso y poder tener comunicación con Él. Mis ojos no pueden ver, pero con fe yo sé que detrás de la cortina el Dios Todopoderoso está trabajando por la humanidad, está pendiente de las necesidades de sus hijos. ¿Saben? La fe cree en cosas que nuestros ojos no pueden ver. ¿Saben? La oración y la fe van de la mano. Oración y fe van de la mano. Para orar necesitamos tener fe, creyendo que Dios nos escucha. Sí, sí, estimado hermano. No dudes ni creas en las filosofías humanas que te dicen que Dios creó y dijo, ahí le dio el golpecito a la tierra y le dijo, funciona, anda, desarróllate y ahí nos vemos, yo me voy al cielo. No es cierto. Dios es el creador de todas las cosas y Dios está pendiente de sus hijos. Por eso, estimados hermanos, cuando ores, debes creer, sí, creer que el Todopoderoso escucha tus oraciones y que Él va a responder conforme sea su voluntad y conforme Él crea que es lo mejor para nosotros, sus hijos. Yo le dije a mi madre, madre, necesito que ores mucho por mí.
Ustedes conocen mi enfermedad, deficiencia renal crónica. Y le dije, madre, ora, por favor, por tu hija. Pero te voy a pedir un favor. No quiero que ores como muchos adventistas cristianos e hijos de Dios, no importa la religión, están orando. ¿Cómo es eso, hija? Mira, madre, se va a arrodillar y le va a decir a Dios que obre un milagro por su hija, que restablezca los riñones. Pero quiero, madre, también que le diga que sea su voluntad. Pero al pararse, madre querida, después de su oración, no vaya a decir, ¿será que Dios me habrá escuchado? Y así está orando el pueblo de Dios, joven. Ante cualquier situación, arrodíllate. Y cuando te pongas de pie, no dudes que tu Padre eterno ya escuchó tu oración. Y los méritos de Cristo envuelven esa petición. Y Dios la contestará conforme sea su voluntad. El apóstol Pablo, en la palabra santa de Dios, en el libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 17, dice allí cómo podemos aumentar nuestra fe, cómo podemos fortalecer y edificar nuestra fe. No hay pastillas, no hay pócimas, no hay nada, ni poder humano que te pueda aumentar y fortalecer tu fe. Dice Pablo aquí en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece, se edifica, aumenta, se fortalece solamente estudiando, escuchando, memorizando, disfrutando, deleitándose en la santa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Porque Dios en la creación habló, pronunció y todo fue creado, fue hecho. Y su palabra sigue siendo poderosa, estimados hermanos. Así es como podemos construir y fortalecer la fe, a través de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sigue empolvada. La palabra de Dios sigue olvidada. Novelas, películas, programas de televisión demeritan la santidad de la palabra de Dios. Pero no es así. La palabra de Dios es pura, perfecta, eterna, como quien la inspiró, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y en la Biblia menciona un ejemplo maravilloso, una historia extraordinaria de una mujer, una maravillosa mujer. Su historia está plasmada en el libro de Mateo, en el capítulo 15, del versículo 21 al 28. Es la historia de la mujer cananea. Y saben, nuestro Cristo, nuestro Salvador, es la única vez que hace referencia a la gran fe. Y Cristo únicamente se dirigió a una persona, a esta mujer, no judía, cananea, idólatra, despreciada por el pueblo de Dios judío. A ella fue que Jesús, nuestro Salvador, dijo que era grande su fe. Y Mateo así lo registra, la única persona. ¿Cuál era el problema que tenía esta mujer? Esta mujer cananea estaba afligida, dolorida, cansada de sufrir. Había un peso en su corazón, una carga, un dolor tan grande que presionaba su pecho y no la dejaba ser feliz. Esta mujer cananea, de una nacionalidad despreciada por el pueblo de Dios, ella traía el problema de que su hija estaba enferma, estaba endemoniada. Y esta dama estaba dispuesta a hacer todo lo que fuera posible
porque su hija sanara. Lo puedo entender, soy madre. Y muchas de ustedes también pueden entender a esta mujer. O aún los solteros que tienen alguna dificultad, alguien enfermo en la familia, pueden entender la carga que esta mujer traía en su corazón. Y estaba dispuesta a hacer todo lo posible porque su hija sanara. Estaba desesperada, estaba angustiada. Así era la situación de esta dama. Y yo les pregunto, ¿cuál es tu historia? La historia de esta mujer cananea era el sufrimiento por su hija endemoniada. Joven, niños, caballeros, damas, familias, ¿qué es lo que está apretando aquí en tu pecho, en tu corazón? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es el peso que traes en tu corazón? ¿Un hijo enfermo? ¿Mamá enferma? ¿Una hija enferma? ¿Adolescentes rebeldes? ¿Problemas financieros? ¿Familiares? ¿Acoso sexual? ¿Violencia intrafamiliar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te hace sufrir? ¿Qué es lo que aprieta aquí tu pecho? La historia de la mujer era su hija endemoniada. Quizá en esta hora te sientes desesperado. Tu corazón está ansioso, estás triste, agotado, preocupado. Pero quiero decirte, estimado hermano, no sé cuál sea tu historia, que te quita el sueño y el apetito. Pero yo te quiero decir esta mañana que Dios, clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, conoce eso que tienes en tu corazón. Sabe lo que te está provocando tristeza, angustia y dolor. Él lo ve. Aún esos pensamientos que te agobian, que te preocupan, que te hacen sufrir, aún esos Dios lo conoce. Y quiero decirte que Dios es el único capaz de traer sanidad, paz, tranquilidad a tu vida. Dios lo ha hecho en el pasado. Ha traído paz, sanidad, esperanza. Lo ha hecho en el pasado y está dispuesto a hacerlo nuevamente. Sí, saber eso para mí me da esperanza. El único que nos puede ayudar para enfrentar este mundo que va a un despeñadero, a este mundo de pecado, de maldad, de secuestros, de violencia, de narcotraficantes. Solamente Dios. Él lo hizo en el pasado. Levantó muertos, sanó leprosos, ciegos, paralíticos, abrió el mar, hizo caer agua de la roca. Cree en Él, estimado hermano. Cree en Dios. Cree en tu Salvador. Lo hizo en el pasado. Multiplicó alimentos. Hoy está dispuesto Dios, el Dios de amor, a ayudarte y a obrar un milagro en tu vida. Trate de entender las promesas de Dios. Hermanos, trate de entender las promesas de Dios. ¿Por qué pereces en la angustia, en la desesperación, en la tristeza? ¿Por qué pereces y careces de fe y confianza en el Todopoderoso? ¿Por qué estás frío? ¿Por qué te estás muriendo espiritualmente? Debes confiar en las promesas del Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer. Confiar, a obtener fe en Cristo,
para que nos fortalezca. La mujer, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Y la mujer continuó suplicando para que Cristo sanara a su hija. Llegó ante Cristo, se arrodilló y le dice: Jesús, sana a mi hija. Pero Jesús guardó silencio. Ante la insistencia y la súplica, Jesús, sana a mi hija. Y Jesús seguía caminando. Cristo guardaba silencio, ni una palabra. Parecía que Cristo ni caso le hacía cuando ella hablaba. Incluso los discípulos la rechazaban. Hazte un lado, mujer, ¿por qué das tantos gritos? Hombre, oye, es Jesús, calla esta mujer, es mujer, no vale nada, vale menos que un perro y además es cananea. Ah, mujer, quítate de aquí. Pero la mujer, aun cuando los apóstoles le impedían acercarse a Jesús, ella gritaba más fuerte, porque esta mujer sabía que el único que podía solucionar su problema era Cristo. Y ella no estaba dispuesta a darse por vencida. Ya, tengo un problema. He orado mucho a Dios, pero parece que no me escucha. Y nos damos por vencidos. Pero esta mujer no se iba a dar por vencida. El desaliento no se iba a apoderar de ella, ni la desesperanza. Así es que esta mujer hizo un lado a los discípulos y cayó ante los pies de Jesús y le dijo: Señor, ayúdame por favor. Lo dice Mateo 15, el versículo 25. Estimados hermanos, cuando oramos y aparentemente Dios no nos escucha, ¿qué actitud tomamos? ¿Nos alejamos o nos acercamos y seguimos pidiendo y seguimos suplicando? La mujer ante Jesús, en Mateo 15, 28 nos termina la historia. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Cristo, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo instante quedó sana su hija. No dudó en ningún momento esta mujer. Confiaba en el amor de su Salvador. Tú sabemos que quien tiene la solución a nuestros problemas es Cristo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿Por qué te gana el desánimo, la desesperanza? ¿Por qué? Si sabes que el único que puede salvar a tus hijos es Cristo. Si sabes que el único que puede solucionar los problemas en tu matrimonio es Cristo. Si sabes que el único que va a ayudar a definir sexualmente a tus hijos es Cristo. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué pierdes la esperanza? Clama. Dice este libro de la oración, inspirado por Dios, Elena White. Persevera, clama, insiste, pide. No te canses de pedir. Reclama las promesas de Dios. Pero nosotros, no nos escuchó. No nos escuchó. Hace 8 días yo prediqué este sermón en la iglesia de Satélite. Al terminar mi sermón, se me acercó un caballero. Traía un niño. Y estoy mencionando esto porque él me dijo, menciónalo. Traía un niño. Y me dice, incluye en tu sermón. Tú dices, pide fe. Lo dice Dios en su palabra y en el espíritu de profecía. Pide fe, pide el poder del Espíritu Santo. Clama a Dios para que tu fe se edifique y se fortalezca. Y este caballero con un bebé en brazos, 1 mes, 2 meses, algo así el bebé, me dice,
incluye en tu sermón a los que tenemos miedo, pavor de pedirle a Dios que aumente nuestra fe. ¿Cómo? Sí, quiero que incluyas en tu sermón que habemos gente que tememos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Ahí le digo, a ver, ¿cómo? Sí, yo era una persona que estudiaba las escrituras, las escudriñaba, revisaba mapas, revisaba espíritu de profecía, la Biblia, diferentes versiones, todo eso yo lo hacía. Era una persona muy activa. Y en mi oración, día y noche, le decía a Dios, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Quiero creer más en ti. ¿Y sabes qué pasó al hacerle esa petición a Dios? Mi hijo, este bebé, nace el 12 y me menciona el mes. El 12 de tal mes. El 14 muere mi esposa. ¿Cómo confío? ¿Cómo confío? Y siento que el haberle pedido a Dios que aumentara mi fe, me vino esta desgracia. Y yo le dije, tengo más de 5 años orando a Dios. Obra milagros en mi vida y tengo deficiencia renal crónica. Y también le dije, aún el Padre eterno, creador de todo lo que existe, ha padecido las consecuencias del pecado. Porque ese Padre que le tenemos que pedir que aumente nuestra fe, también sufrió la pérdida de su Hijo en la cruz del Calvario. Y también el apóstol Juan sufrió. Y Pedro, y Daniel, Esteban, y aún la sierva del Señor, cuando su hijo mayor tenía 16 años, murió. Y Elena White le decía a su hijo que tenía una voz melodiosa, que alababa el nombre de Dios. Elena White le llamaba mi dulce cantor. Y lo vio descender a la tumba. Pero saben, necesitamos una fe que no nos demos por vencidos, aunque haya un contexto de incertidumbre, aunque las tormentas estén por aplastarnos. Tenemos que seguir clamando al Dios Todopoderoso que aumente nuestra fe. Esa fe que nos lleva a los pies de Cristo. Una fe que nos lleve a creer y a actuar. Una fe que brille en la enfermedad, en la muerte, en el estrés, en la preocupación, en el sufrimiento, en el dolor. Esa fe necesita el pueblo de Dios. Esa fe que no importa las tormentas y las nubes que amenacen nuestra vida y a los que amemos, que esa fe pueda brillar aún en medio del dolor. ¿Y quién más, quién mejor para hablarnos de fe en medio de la tormenta? Job. Llega a sus criados y le dice, Job, tus 10 hijos murieron. Y se acababa de ir uno cuando llega otro siervo y le dice, Job, has perdido todas tus riquezas. Se va y todavía no está respirando bien por la pérdida de sus hijos. Cuando dice, ¿sabes qué? Job, todos tus animales se perdieron. Y Job todavía no respiraba bien cuando venía desgracia tras desgracia. Hasta que Job terminó enfermo. ¿Saben? Lo maravilloso, la maravillosa actitud de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito y alabado. ¿Cómo enfrentas tú? ¿Cómo está tu fe? La fe de Job era esta. Y todavía Job
está allí medio respirando y todavía sus amigos lo culpan por ser él el culpable de todas esas calamidades, por tener pecados ocultos. ¿Saben? En Sinaloa es un estado agrícola. Los agricultores a veces se endeudan con el banco para comprar semilla, agua, fertilizantes, todo lo necesario. Pero en Sinaloa, cuando está maravillosa la siembra, a veces hay fenómenos naturales. Hay sequías, hay heladas, hay inundaciones y la cosecha se pierde totalmente. Entonces el agricultor, ante esa tragedia, queda endeudado en el banco. Y muchos agricultores en Sinaloa se han suicidado por esa situación. Grandes inversionistas también hacen algunos movimientos económicos que los lleva a la ruina y al fracaso. Toman una pistola y se quitan la vida. Muchos estudiantes en algunos países, porque no logran entrar a un lugar en la universidad, se suicidan los chicos por perder esa oportunidad. Ahora yo te digo a ti, estimado hermano, ¿cómo estás respondiendo ante las dificultades de la vida? Saben, quiero mencionarte algo importante esta mañana. El que tú tengas fe no te va a quitar el dolor que tú puedas sentir. ¿Me escucharon? El que tú tengas fe en el Todopoderoso no te va a quitar el dolor que la pérdida de un ser querido te pueda provocar o alguna otra dificultad. ¿Saben? Cuando Job recibe la noticia de que sus 10 hijos murieron, Job cae al piso, sus fuerzas le faltan, sus piernas ante esa inmensidad de ver perdidos a sus hijos no lo sostienen, cae derrumbado al piso por el dolor. Entonces Job se empieza a levantar y llega tragedia tras tragedia. Y cuando se le informa sobre toda la tragedia que cayó sobre él, entonces Job dice sus palabras maravillosas en el capítulo 13, versículos 15 y 16. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación. ¿Cómo respondes cuando tu vida se está desmoronando en pedazos? ¿Cómo respondes cuando tu matrimonio se está acabando? ¿Cómo respondes cuando tu esposo se queda sin trabajo? La empresa se declaró en quiebra y ni un peso de indemnización van a tener para sobrevivir. ¿Cómo respondes, jóvenes, ante las tentaciones que te presenta el enemigo? ¿Cómo respondes? Frío, dándole la espalda a Dios. ¿Cómo respondes? Renegando de Dios, dejando de acercarte a Dios. ¿Cómo respondes? Este hombre con gran fe y aún su vida desmoronándose, aunque él me matare, en él esperaré. No importa, estimados hermanos, debemos creer y tener fe en el Dios Todopoderoso. Es maravilloso lo que dice también Job en 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Me lo imagino levantándose con ese dolor. Cuando a mí me dijeron tienes deficiencia renal crónica, sí, hubo un momento que yo caí al piso. Después de que estaba en el piso, dije, Dios, tengo tantos planes. Caí al piso. Después me puse sobre mis rodillas
Después puse mis manos y mis rodillas en el piso. Y después me fui parando, poniéndome de pie, tambaleando todavía por la noticia.